tal? Bienvenidos a Entredichos, que hoy tiene como invitado al doctor Erubiel Ávila. El doctor Ávila trae la responsabilidad importante de conducir al Partido Revolucionario Institucional aquí, en la capital de la República, donde es oposición. Su carta de presentación la han visto ustedes, no merece mayor abundamiento. Y si le parece, doctor, empezamos con usted mismo. René, con mucho gusto. Decía usted el fin de semana que seguía vivo. Sí. Y luego vino el lunes. Exactamente. ¿Y cómo está ahora el doctor? Hoy estoy apoyando un proyecto ganador, un proyecto de unidad que encabeza Pepe Mid como aspirante a la candidatura a la presidencia de la República. Los tiempos cambian y yo lo dije, lo iba a pensar, lo iba a decidir y ya decidí. Mi gallo es Pepe Mid y me la juego con él. ¿No es simple acto de disciplina y no falta de decisión? No, de ninguna manera. Estoy convencido. Un hombre 5 veces secretario de Estado, un hombre con esa preparación, a verdad, me cuadro, me pongo de pie y lo vamos a apoyar porque es lo que le conviene a México, René. Así lo considero. ¿Se conforma con lo que tiene? ¿Servir a mi partido? Sí. Es decir, ¿ha sido usted legislador? 2 veces. 2 veces. ¿Ha sido munícipe? 2 veces. ¿Ha sido gobernador? Sí. Lo natural era la presidencia. Aspiré con méritos propios, aspiré con muchas ganas, lo expresé públicamente, hice mi esfuerzo, hice mi lucha, pero ya se acabó esa etapa. Ahora es voltear la hoja y lo que viene es apoyar a José Mid y desde luego que con el esfuerzo de todos los mexicanos va a ganar la presidencia. Y con el esfuerzo de todos los priistas no hay un cierto desazón de que tiene más facilidades un simpatizante que un militante. Ya estamos en pleno siglo XXI, René, eso ya debe quedar en el pasado. Yo, efectivamente, lo comentaste, he ganado 5 elecciones, soy hombre de partido, empecé a los 20, 21 años haciendo campañas políticas, pegando propaganda, pero eso ya debe ser, sí, tomado en cuenta, pero ahorita es ver quién tiene el mejor perfil, lo tiene Pepe Mid, así es que yo, como militante de ya de un cuarto de siglo casi, respaldo totalmente, y es el caso del resto de mis compañeros que he estado escuchando, ¿eh? No es un acto de disciplina, de ninguna manera, o solamente disciplina, no es un acto de línea, como a veces se comenta, es un acto de convicción, y debemos todos aportarle a la unidad en favor de Pepe Mid. Déjeme seguir hablando de Erubiel. ¿Con qué Erubiel se debe de quedar la audiencia de Grupo Reforma? Hay un Erubiel que aparece como producto de la cultura del esfuerzo, el muchacho que cobraba en los camiones, el muchacho que cortaba vidrio, pero hay por el otro lado un Erubiel a que le atribuyen perversiones incluso de índole sexual. ¿Cuál es el bueno? Efectivamente, de la cultura del esfuerzo y aquellos señalamientos difamatorios, por cierto, y te doy la exclusiva, ya procedí en el rubro legal en contra de la persona que hizo estos señalamientos sin fundamento y será un juez, será la autoridad judicial la que lo determine. Mi familia y yo nos sentimos muy agraviados por estos señalamientos, así es que se quedan con el Erubiel que cortaba vidrios, con el Erubiel que siempre estuvo con la gente y seguirá con la gente, y estos señalamientos el juez hará justicia en este caso. Déjeme pasar a Erubiel, el exgobernador. ¿No le pesa el estado de violencia y delincuencia en el que dejó el Estado de México? Definitivamente la inseguridad que vivimos en el país, que vivimos en el mundo, nos debe pesar a todos. Yo hice mi mejor esfuerzo, lo que tenía que hacer lo hice y ahora ya tenemos un gobernador que arrancó con el pie derecho con mucho entusiasmo, el gobernador del Mazo, así que lo que tuve que hacer lo hice, la historia, la gente me juzgará en su momento y pues ahora hay que ver hacia adelante, apoyar un proyecto ganador con Pepe Mid para poder atender este rubro de la inseguridad. ¿A qué le atribuye? Yo tengo una tesis. En la medida en que podamos desarmar o quitar las armas de las calles, en ese momento van a bajar la incidencia delictiva en todo el país y seguramente en el mundo. Así es que yo creo que es un rubro muy importante. Yo como militante, yo como ciudadano mexicano, habrá de hacer esa propuesta en su momento. Quitar las armas,
regular más la aportación de las armas. Déjeme presentarle a Grupo Reforma al Erubiel con Ringo Starr, ¿le parece? Gracias. Fue muy grato coincidir con Ringo Starr, un gran embajador de la paz a nivel mundial, y compartirle que en México seguiremos trabajando en favor de la paz. Gracias. God bless you and peace and love. Es una imagen de Peace and Love, diríamos los jóvenes de hace 20, 30 años. Pero ¿qué le dice usted a las víctimas de feminicidio, a las familiares de quienes han sufrido un feminicidio, que es lamentablemente práctica común en el Estado de México? Es lamentable, desde luego, un solo caso que fuera es lamentable, y yo creo, René, que es un asunto que las autoridades actuales, tanto municipales como estatales como federales, deben afrontar y deben atender. Lo que a mí me correspondió, lo hice, la historia juzgará mi labor, avanzamos en la materia y ahora tengo una responsabilidad que es, en este caso, ya partidista. Ya concluyó el mandato constitucional, ahora le sirvo a mi partido, le sirvo a la militancia de mi partido aquí en la Ciudad de México. Pero ¿cuál es el juicio de Erubiel? ¿Cuál es el balance que hace de esa actuación frente a la violencia? Yo diría que insisto en el tema porque es uno de los más graves en el Estado de México. Y todos estamos expuestos a ello, y es un tema que todos los días lo escuchamos. Definitivamente hicimos lo que me tocó hacer, hice y di mi gran esfuerzo, mi mayor esfuerzo, aunque reconozco que en este rubro específico faltó por hacer, aunque también reconozco que en muchos otros avanzamos con pasos agigantados y dimos también muy buenos resultados. Pero en este rubro reconozco que me faltó por hacer. Vamos ahora al Erubiel actual. Si me deja, quisiera proyectar lo que dijo usted el pasado 19 de octubre. Gracias. Muy buenas tardes. Quiero compartirles que el señor presidente de mi partido, Enrique Ochoa, formalmente me ha invitado, desde luego que ha aceptado esta responsabilidad como delegado especial de mi partido, el Comité Ejecutivo Nacional, aquí en la Ciudad de México, en funciones como presidente provisional. Vengo a construir un proyecto ganador para la Ciudad de México por parte de nuestro partido. Vengo a fortalecer la unidad de mi partido con los actores de esta gran ciudad. Y vamos en unidad a construir este proyecto ganador. Venimos desde luego con un ánimo incluyente, un ánimo de sumar, de multiplicar, de hacer equipo. La modesta experiencia que como militante del PRI tengo, la vengo a poner a las órdenes de mi partido aquí en la capital. La primera, yo voy a preguntar, ¿usted si cree en el dedazo? No, de ninguna manera. Creo en los esquemas de unidad, René, primero. Eso es muy importante, que es muy diferente. Aquí en el PRI tenemos... No, se generan consensos, los que aspiramos, reflexionamos si realmente vamos a poder representar esta opción o esta oportunidad de servir al país. Cuando supe finalmente la decisión de Pepe Mid, dije, me cuadro, me pongo de pie y además lo voy a apoyar con todo entusiasmo. Sí, ese capítulo ya lo vimos, pero Erubiel Ávila, el doctor Erubiel Ávila, es designado por el presidente nacional del partido, dirigente local del partido. Correcto. Sí, porque así lo mandata los estatutos aprobados por miles y miles de militantes. Por mandato estatutario, René, no se podía hacer una elección democrática. Yo, por eso lo subrayé, soy presidente provisional. Vengo a atender esta función hasta agosto, tal vez, del próximo año. Concluye mi responsabilidad provisional y entonces ahí sí se va a elegir una nueva dirigencia, ya sea por votación abierta a la militancia. Ahora, es paradójico, doctor, que venga a rescatar al PRI en la Ciudad de México cuando nos dejó sentir que no quiere mucho a los capitalinos. No, claro que sí. Aquí estudié, eso aquí sí. he transitado, aquí tengo familia, Pero aquí nos tengo cerró amigos. los basureros cuando teníamos el problema de contaminación. Bueno, la población no, René, lo debo decir. El problema nunca fue con los habitantes de la Ciudad de México, jamás. A ellos públicamente siempre les expresé mi absoluto respeto y lo vuelvo a hacer.
fue un diferendo que tuvimos entre gobiernos, el gobierno actual de la Ciudad de México y el entonces gobierno del Estado de México. De ninguna manera. A ver, la prueba es que fíjese. tanto quiero a la Ciudad de México que miles y miles de litros de agua por segundo hoy día y en mi gobierno se iban de la Ciudad de México, del Estado de México, a la Ciudad de México, el sistema Cutzamala. Es decir, Fíjese. hay una colaboración muy buena. A esos días estábamos en plena crisis, en marzo de 2016, y el efecto de su decisión, seguramente producto de diferencias políticas con el gobierno de acá, derivó sobre la ciudadanía. Cerró los basureros, señaló que arrojábamos mucha contaminación, aguas negras. ¿Cómo se justifica ahora viniendo a rescatar al PRI aquí? Fue un mal momento que tuvimos los gobiernos, tanto de la Ciudad de México como el del Estado de México. Los dos nos pusimos de acuerdo, coincidimos en que lo más importante es los habitantes de esta gran metrópoli, de esta gran megalópolis, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México. Lo que le pasa a la Ciudad de México, René, le pasa al Estado de México y viceversa. Así es que mi compromiso institucional, mi respeto a todos los habitantes, priistas y no priistas, de esta Sí gran nos quiere. ciudad. ¿Mande? Sí nos quiere. Claro que sí, amo a esta ciudad y a su gente, desde luego. Muy bien. Reincorporó usted a un personaje que para muchos, al menos para mí, lo digo categóricamente, resulta deleznable. Cuauhtémoc Gutiérrez, un líder de los trabajadores de Limpia que tiene acusaciones, señalamientos fuertes sobre prácticas sexuales no debidas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede rescatar un cuadro así usted? Mira, René, yo no soy Ministerio Público, no soy juez. Mm. Cuando yo tenga una sentencia de un juez donde algún militante se le responsabilice después de una etapa probatoria, vivimos en un Estado de Derecho, de una responsabilidad penal, sería y seré el primero en pedir su destitución de algún cargo o su expulsión formalmente de las filas de nuestro partido. Fíjese, nosotros metimos una reportera encubierta para que pidiera solicitara trabajo ahí. Tampoco nuestro papel es de Ministerio Público, pero nos quedó claro que sí había conductas, al menos por decirlo elegantemente, no debidas. Y de pronto la moral se ha reducido a lo legal, y creo que eso los ha lastimado mucho a los propios priistas. Usted requiere de un juicio para, en ese caso, proceder a la no reincorporación. Primero, René, no lo reincorporé. Yo no reincorporé a nadie. Yo me encontré con una militancia determinada, específica. Entre ellas, esta persona que tú me refieres, efectivamente. Yo no reincorporé. Segundo, pues yo si salgo a la calle, para mí toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Si no, ¿para qué queremos constitución? ¿Y para qué queremos instituciones? ¿Y para qué queremos pues una serie de normas? No está, ¿De qué sirve que existan? No está en el marco de que viene usted a sumar y suma lo que sea. No. Ya estaba esta persona incorporada. Yo no sumé a nadie. Ya, vamos al siguiente rubro, que es naturalmente el trabajo que viene a hacer aquí a la ciudad. Veo un PRI extraño, al menos para mí. Ha platicado hasta con Ricardo Monreal. ¿Están pensando en incorporar a un simpatizante no militante para competir aquí en el DF? Puede ser, claro que sí. Hoy lo permiten los estatutos, fue la reforma que se llevó a cabo recientemente, la Asamblea Nacional, así que podemos pensar en cualquier personaje que se identifique con los postulados de nuestro partido, que es una persona honrada, que es una persona preparada, que es una persona que se comprometa a superar la problemática que tenemos aquí en la Ciudad de México. Y no descarto, desde luego, un simpatizante. ¿En quién está pensando? No, hay muchas opciones. Hay actores políticos nacionales, como lo hemos comentado, el maestro Aurelio Nuño, el doctor José Narro, Enrique de la Madrid, actuales secretarios del gobierno federal. Hay personajes también de talla local, como lo puede ser el diputado Israel Betanzos, como lo puede ser Adrián Rubalcaba, y no descarto algunas otras opciones. Estamos precisamente en esa labor, que por cierto, ya en próximos días habrá de expedirse la convocatoria a jefe de gobierno, o candidato a jefe de gobierno, aquí de la Ciudad de México por parte del PRI. Estoy muy de la mano. ¿Quién le gusta? El que genere el consenso, el que genere la unidad aquí en el partido.
Yo como presidente no voy a decidir, René. ¿No son los descartados de la grande? No, no, porque siendo todavía encartados, yo los refería. Así es que no es porque no quedaron finalmente en la final de la candidatura a la presidencia de la República. ¿Cómo es que piensa usted que viene a impulsar un proyecto ganador cuando hace ya 20 años que han sido manifiestamente rechazado el PRI en el gobierno de la ciudad, excepto 2, 3 delegaciones? René, lo digo, Sí, por favor. guardando proporciones y momentos, pero ¿quién iba a decir que el hijo de un chofer de un camión urbano de Ecatepec pues iba a gobernar el estado más importante o más poblado de todo el país? Eso lo debe de llenar de orgullo usted. Sin duda. Y también yo sé que no será fácil, lo he dicho públicamente, no será fácil, pero que se puede, sí se puede, y lo vamos a lograr. Mi vida, René, ha sido a base de retos, de desafíos, desde niño, desde joven, y esta no es la excepción. Vamos a dar batalla. La impresión que me dejó usted en su conducta en el Estado de México es que la presión, la coacción y la compra del voto fue la práctica, en buena medida, del triunfo del PRI. ¿Esa es la estrategia a desarrollar acá? De ninguna manera. Debo comentarte que hoy día no tengo ningún señalamiento ante ningún tribunal electoral respecto a las conductas Sí. que está refiriendo. Pero por eso le decía que han reducido lo moral a lo legal. Estaban en tiempos de no veda, pero se vio que era una compra de votos impresionante. No. ¿Eso lo vamos a ver acá? Mira, no fue allá, pero tampoco va a ser acá. Vamos a convencer, vamos a seleccionar a los mejores perfiles, a candidato a jefe de gobierno, a alcaldes, a diputaciones locales, federales, Senado, y vamos a aportar, junto con el liderazgo de Enrique Ochoa, un gran número de votos al candidato, en este caso, si finalmente la asamblea y la convocatoria define que sea Pepe Mid, en favor del que será el próximo presidente de la República. La última pregunta. ¿Qué ve Erubiel para Erubiel en el futuro? Mi partido me ha dado de sobra muchas oportunidades para servir. Mi tierra, que era mi sueño. Y hoy vengo a corresponderle. No va al Senado. No va a Cámara de Diputados. No tengo ese proyecto. Mi proyecto es ganar para el PRI la Ciudad de México, convenciendo y demostrando que somos la mejor opción para gobernar y para servir. Claudia Sheinbaum, ¿qué le dice? Es una mujer que respeto por ser mujer, pero no está capacitada para servir a esta gran Ciudad de México. Muy bien. Le agradezco mucho la disposición, René, Erubiel. muchas gracias, qué amable. Pero sobre todo le agradezco a ustedes, los seguidores de Grupo Reforma, el acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.